En la semana pasada comenzamos una nueva serie. ¿Recuerden cuál es el título de la nueva serie? A mí me gusta, querida familia, conversar, así que les voy a hacer muchas preguntas y si no contestan les voy a preguntar una segunda vez. ¿Se acuerdan de la serie de la semana pasada? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie vino? Así es, ten éxito en tu muerte. Lo vamos a tener aquí en el PowerPoint. Ten éxito en tu muerte y en tu muerte natural. Por aquellos que hemos recibido a Dios como nuestro Señor y Salvador, nosotros nacemos una vez, nacemos dos veces en Cristo y morimos solo una vez en lo natural. Y viviremos la eternidad, la verdadera vida cuando estemos en el cielo con nuestro Padre. Amén. Así es. Entonces, esta enseñanza, esta serie, nos guía y nos lleva cada vez más cerca a pensar en esa etapa. ¿Por qué? Porque sí va a haber un día, queridos amigos, va a haber un día que estemos frente al Padre. Va a haber un día que vamos a estar frente al Dios Todopoderoso y vamos a tener un encuentro especial con Él, pero ¿saben qué? Tenemos que tener un éxito en nuestra muerte. ¿Dónde estamos sembrando? ¿Estamos sembrando más en nuestra vida terrenal? El Señor nos ha dicho, estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, ¿cuánto estamos sembrando en nuestra vida terrenal y cuánto estamos sembrando en nuestra vida espiritual? Esa es la gran pregunta de esta serie. ¿Dónde estamos poniendo nuestro tiempo, talento y tesoro? El tener éxito en nuestra muerte, cuando partamos de esta tierra, significa tener éxito en la vida por venir. Entonces, no todo termina aquí. Ustedes saben eso, ¿no? No todo termina aquí. Hay una vida celestial, hay una vida espiritual que sigue y va a ser maravillosa y gloriosa. Cuando entendí esto y nuestros pastores me explicaban eso cuando era muy chiquitita y Jerusalén y el mar de oro, no, ¿cómo es? Las calles de oro y mar de cristal, y estábamos tan emocionados, y ¿qué hacemos aquí? ¡Vámonos ya! Yo de chiquita tan emocionada, tan entusiasmada por lo que se iba a venir, ese lugar donde no habrá más llanto ni dolor, donde estaremos cerca a nuestro Padre, donde estaremos por siempre en su presencia. Y unos preguntarán, ¿pero por qué si nuestro Dios es bueno, no quiere que todos estemos allá? ¿Se han preguntado eso? Yo, cuando fui primera vez al colegio, bueno, sí, creo que estaba en primer grado, los pastores deben recordar exactamente qué edad tenía. Después del primer día de clases, le dije a la pastora, bueno, yo no tengo que volver. Ya terminé mi primer día y le prediqué a todos mis compañeros del salón. Entonces, yo desde muy chiquita estaba predicando el evangelio porque entendía. Yo recuerdo una conversación que tuve en quinto de primaria con una amiga, una compañerita del salón, y le explicaba qué pasaba después de la muerte. Y le explicaba que si no recibimos a nuestro Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros no íbamos a tener una eternidad con Él. Y desesperada ella, imagínense, quinto de primaria. Decía, pero si yo soy buena, no me dices que si yo acepto a Jesús en mi corazón, si no lo acepto, ¿me voy al infierno? O sea, no voy a estar en el cielo. Porque, ojo, el cielo, el infierno es básicamente estar con Dios o estar sin Dios. Entonces, nuestro Dios es un caballero. Nuestro Dios nos ha dado un hermoso regalo, es el libre albedrío. Y cuando nosotros decidimos que no queremos estar con Él, es decir, no aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, Él no nos va a obligar. Él ya sabe lo mejor para nosotros. Lo dice en su palabra. A través de sus siervos lo predica. Él quiere lo mejor para ti. Pero si tú no quieres estar con Él, Él no te va a obligar. Ahora, ¿qué significa no estar con Él?
Muchos lo llaman infierno. Tenemos muchas descripciones en la palabra, pero si lo resumimos, lo simplificamos, es un lugar sin Dios. Entonces, de eso se trata la enseñanza, de eso se trata esta serie, ser exitosos en nuestra muerte. Está basado en el libro Tenga éxito en su muerte de Fabrice Hadjat, un escritor judío que estamos estudiando con los pastores en ese tiempo. Él dice, el ser humano, producto del pecado, está programado para morir. La paga del pecado es muerte. ¿Y la muerte qué significa? Lo dice la palabra claramente, separación de Dios. Entonces, solo el amor permanece para la eternidad. ¿Quién es amor? Dios es amor. Y únicamente entregando la vida se conserva la verdad. Solo inmolándola no se la destruye. Y la pregunta que todos evitamos entonces es una sociedad que huye de la muerte, huye del dolor. Pero saben, una sociedad así solamente crea una cultura de muerte. Si nos enfocamos en escapar de la muerte, entonces estamos enfocándonos en una cultura de muerte. A veces no nos damos cuenta porque estamos enfocados, sí, en sembrar nuestra vida acá, pero estamos siendo anestesiados, aislados de esta idea de la muerte. Y queridos hermanos, todos vamos a morir. Va a llegar un día que todos nos vamos a ir de esta tierra. Va a llegar un momento. No podemos escapar de esa realidad, no podemos engañarnos a nosotros mismos, no podemos ser ingenuos. Cuando yo conversaba con uno de mis médicos y me decía, pero estamos cerca del fin, ¿no? Y él no es creyente. Estamos cerca del fin. Yo le decía, sí, estamos cerca del fin. Y me decía, pero las guerras y esto y el otro. Y él es desesperado. Me dice, ¿pero qué vamos a hacer? Y le digo, todos los que aceptamos a Jesús, los que creemos en Él, lo aceptamos con nuestro Señor y Salvador y podemos tener una relación con Él. Cuando este mundo termine, cuando nuestra vida termine, recién va a comenzar lo mejor. Va a ser el mejor día de la historia. Y él me miraba y me decía, sí, no hay que tener miedo porque va a ser lo mejor. Y le decía, bueno, me animo, doctor, que pueda empezar a explorar tener una relación con Jesús. Y ahí terminó la relación, no sé si era consulta o era consejería, teníamos que ver ahí cuál era la vía, ¿no? De ida o de regresada. La pregunta que todos evitamos es esa que la muerte se ha convertido como un tabú cultural. Y la Biblia no huye de la muerte, sino la enfrenta, nos la explica qué es. Cualquier otra cosmovisión, como por ejemplo el hinduismo, el budismo, todas la nueva era, buscan escapar del sufrimiento. Es más, dice, si no deseas, si no anhelas, si no amas de verdad, entonces no vas a sufrir. Entonces no vas a pasar por dolor. Y en esas prácticas y en diferentes disciplinas, lo que hacen, en particular esta cosmovisión, es tratar de hacer todas las prácticas para poder dejar de desear, dejar de amar, para poder dejar de sentir dolor. Hubo un caso en la ciudad de Atlanta de un niño con una enfermedad particular, y esto existe, pero es muy, muy, muy raro, que el niño no podía sentir dolor. Todos los papás decíamos, fantástico que mi hijo no pueda sentir dolor, ese es el sueño. Queremos protegerlos de todo porque sabemos lo duro
que es, y no queremos que nuestros hijos, por supuesto, pasen por eso. Pero la mamá lloraba. La mamá lloraba, la entrevistaron 10 años después de que nació su hijo y ella desesperada decía, ¿cómo oro a Dios? ¿Cómo ruego al Señor que mi hijo pueda sentir dolor porque no sabe cuándo se está haciendo daño? Puede tener la mano al fuego, se está quemando, está haciendo daño a su piel y no siente dolor. ¿Se imaginan entonces una cultura que estamos haciendo todo lo posible para no pasar por muerte, no sentir dolor, al contrario, enfocarnos en el placer, en el entretenimiento? ¿Para qué? Para que sea esa anestesia y no pensar en las cosas que la Biblia enfrenta. Entonces no estamos siendo como ese niño con esta enfermedad. ¿Queremos lograr llegar a ese momento de no sentirlo? Y nunca entenderemos el dolor de esa madre rogándole a Dios que su hijo tenga la capacidad y pueda sentir dolor, porque el dolor es un indicador que algo está ocurriendo, que algo pasa. El sentir dolor no es el dolor en sí, la razón, la motivación, sino él te está avisando, algo está pasando, es un indicador, te estás haciendo daño o hay daño alrededor, algo está pasando, eso es el dolor, pero todos nosotros, nuestra sociedad y nuestra cultura queremos aislarnos, queremos anestesiarnos de esta realidad. Y todos sabemos que la muerte no era el plan original. Fue cuando Adán pecó, que vino la muerte a este mundo, que el Señor puso fecha de muerte a la vida del ser humano. Porque la paga del pecado es la muerte. Inclusive Jesús, conociendo la verdad, conociendo la realidad, se identificaba con el dolor ajeno, porque el Señor no promete evitar, no, sino la enfrenta. Deciden responder a María y a Marta de la manera como él podía llegar a su corazón. A Marta le explicaba, esto tiene que ocurrir, pero a María la abrazó y lloró con ella, sabiendo lo que iba a pasar. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué nos enseña las Escrituras de cómo morir bien? Juan 11, 25 y 26 lo podemos leer todos en la pantalla y pueden anotarlo en todos los cuadernos que estoy mirando, que están apuntando a la enseñanza. Leamos todos juntos. Yo soy la resurrección. ¿Me pueden acompañar, querida familia? Yo soy y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le preguntó Jesús de Nazaret, ¿y crees esto? ¿Creemos esto? ¿Vivimos nuestra vida creyendo? ¿Vivimos nuestra vida sabiendo que esto es verdad? Pues decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se viene lo mejor después de la muerte. Tengamos éxito, queridos hermanos, en nuestra muerte. El mismo Señor le decía al hombre rico desesperado, decía, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Dónde? ¿En dónde estás sembrando, básicamente? Sus riquezas iban a quedar todas aquí. El Señor quería que él entienda estas cosas. Y el hombre rico simplemente se enfocaba en lo que tenía que hacer, en el trabajo, en ganar más, en ganar más, en ganar más. Y si tenía que pisar a alguien, pisaba a ese alguien. Si tenía que tomar ventaja, tomaba ventaja por otro lado, sin importar a quién pisara. Yo les pregunto, queridos hermanos, hoy, ¿dónde estamos sembrando? ¿Dónde estamos poniendo de nuevo nuestro tiempo, talento y tesoro? ¿Será por miedo tal vez? ¿Desconfianza en Dios?
que decidimos entregar a nuestros hijos al Dios del dinero, que decidimos tener tensiones en nuestro matrimonio por cosas terrenales. ¿En dónde estamos enfocando? ¿Dónde estamos sembrando? ¿Seremos como este hombre rico? Dice, pero no soy rico. No, pero entiende lo que Jesús está diciéndote. Jesús te está diciendo, ¿no entiendes que esta noche morirás? Y le estaba diciendo que va a llegar un momento cuando Él parte de esta tierra, cuando Él muera, donde la vida recién va a comenzar. Y hay que tener éxito en nuestra muerte. El fracaso no es el final. Recuerdan la semana pasada que el pastor nos habló acerca de Juan Marcos. ¿Recuerdan quién era Juan Marcos? Juan Marcos, ustedes leen el Nuevo Testamento, después de los 400 años de silencio de los profetas, empieza Mateo, Marcos. Mateo, Marcos y Lucas son biografías de nuestro Señor que son similares. Y Mateo y Lucas agarran mucha información de Marcos. Mateo y Lucas de Marcos. Marcos fue el primer evangelio escrito. Y fue Juan Marcos quien le ayudó a escribir y escuchaba las historias del apóstol Pedro. Es más, podríamos hasta decir, si lo estiramos un poquito más, que sería como el evangelio de Pedro. Pero fue Juan Marcos quien iba escribiendo. Y bueno, Juan Marcos, un personaje muy particular. A veces no le ponemos mucha mirada a estos caballeros. Él acompañó en el primer viaje misionero al apóstol Pablo y a Bernabé. Él era sobrino de Bernabé, los acompañó y después de que estaban saliendo, estaban yendo por barco, naufragaron, tuvieron un momento de crisis y al llegar a su destino, Juan Marcos dijo, no la hago. En ese momento donde era una desesperación, ¿ok? Estaban todos los discípulos en fuego con el Espíritu Santo, listos para morir por nuestro Señor Jesús, listos por morir por la causa, todos guerreros, vamos a ir hasta los confines de la tierra predicando las buenas nuevas de nuestro Señor. Y Juan Marcos desierta en la primera hora. Es más, vemos el primer personaje que vemos en las Escrituras que tira la toalla, ahí nomás. Y él fue un autor de los evangelios. Pablo, podemos decir, está basado. Pero sobre todo estaba ofendido. Estaba ofendido, decepcionado por este joven que teníamos una tarea divina y simplemente por pasar digo pequeño, pero gran momento de sufrimiento y dolor, dijo, me regreso a mi casa, me regreso a Jerusalén. No estoy dispuesta a pasar por esto, por la causa. Y se fue. Ya en el segundo viaje misionero que emprende Pablo, Bernabé le dice, hay que llevar a Juan Marcos. ¿Y Pablo qué le dice? No, para mí, descalificado. ¿Cuántos de nosotros cuando alguien nos falla de frente, ok, la primera me la haces, la segunda, ya no? Entonces, descalificado. No quiero. Es más, se pelean. Dice que la pelea fue tan épica que después de ese primer viaje misionero ellos se separan. Se separa Pablo y Bernabé.
Entonces él empieza en Pergue, que está en Panfilia, y después se regresa a Jerusalén. Y en Hechos 15 vemos que Pablo se niega a llevarlo porque no había ido con ellos a la obra. Y de pronto en segunda de Timoteo, ¿okay? Es Pablo escribiéndole a Timoteo, que Timoteo sí lo acompañó en el segundo viaje misionero, pero eso sea enseñanza para otro momento. Y Pablo le dice estas palabras que cuando yo las leí, me quebraron el corazón. Le dice, Pablo, y al final dice, él pide, trae a Marcos contigo, porque me es útil. Tráelo contigo porque me es útil. El fracaso, queridos hermanos, no nos define. El dolor no nos define, el sufrimiento no nos define. La historia no ha terminado. Mientras seguimos con vida, podemos seguir escribiendo esta historia. Pero tengamos en mente que hay que tener éxito en nuestra muerte. Al final, él fue fundador de la iglesia de Alejandría, dice la tradición, fue autor del Evangelio de Marcos y al final sí fue mártir. Cuando fue restaurado Juan Marcos, imagínense me encanta porque se pegó él a Pedro. Alguien que lo iba a entender, porque ¿saben quién había también desertado en la gran comisión? ¿Quién había negado a Jesús 3 veces? Fue Pedro. Pedro lo tuvo, lo discipuló, dijo, yo te entiendo, pero así no termina la historia. Y por eso en Marcos vemos full acción, y esto pasó, y esto hizo, y eso el otro, porque fueron ellos que desertaron la acción. Qué hermoso aprender de las Escrituras. El siguiente punto quiero presentarles a otro caballero, Silas. Hermoso Silas, que fue descrito como un hombre fiel. Él era un hombre muy respetado en la comunidad de creyentes en Jerusalén. Y cuando había muchas peleas. Si quieren un libro de acción, ¿ok? Y no quieren ver la Odisea o Spider-Man, pueden ir a Hechos de los Apóstoles y van a encontrar toda la acción que ustedes quieran. Entonces, hubo esta historia cuando después del primer viaje misionero y estaban los judaizantes diciendo, no, todos tienen que circuncidarse, todos tienen que hacer estas leyes, porque, creen en Cristo, pero tienen que convertirse al judaísmo, hacerse judíos. Y fue el apóstol Pablo, de manera maravillosa, que dijo, no, en Cristo no hay, no hay judío, no hay romano ni judío, no hay griego ni judío, no hay hombre y mujer, en Cristo todos somos iguales. Ese fue el primer escrito oficial de la igualdad y la dignidad del ser humano. Imagínense, en la historia. Y a regresar, los apóstoles le dio la veña a Pablo, decir, no, ellos no tienen que circuncidarse, no tienen que hacerse judíos. El Señor ha venido también por ellos. Entonces, cuando iba a emprender el segundo viaje misionero, le dijeron a Silas, toma la carta, acompáñalo porque tú fuiste un testigo ocular de lo que ocurrió. Y Pablo estaba, pero yo no quiero que me acompañe nadie porque me dejan, se pelean conmigo. No, anda con Silas porque él va a ser tu testigo. Imagínense, Silas, desde Jerusalén, un hombre respetado, un hombre que tenía la carta de aval de los grandes apóstoles. Y fueron y llegaron a Filipo. En Filipo fue la primera iglesia donde todos eran gentiles, ni siquiera había una sinagoga. Ellos respetaban tanto el imperio de Roma que decían como era una Roma chiquita. Y Silas, este caballero, no solamente era judío, sino también ciudadano romano. Entonces él estaba en su salsa, él estaba feliz. Acá somos respetados, podemos compartir el evangelio, estuvieron con Lidia.
una hermosa predicadora del Evangelio que acogió y cuidó al apóstol Pablo. Lo podemos ver en Filipenses. Y ocurrió algo. Había en la plaza una chica que predecía el futuro, era evidente, estaba llena de demonios. Y lo estaba atolondrando a Pablo y Pablo le dijo, ya me cansé, en el nombre de Jesús, sé libre. Y fue hecha libre. Y las personas que estaban a su alrededor, las personas que eran dueños de ella, y se me acabó el negocio. Se me acabó el negocio de mi vidente. Y fue ahí que se acercaron todos a Pablo y a Silas. Los maltrataron, los azotaron y ellos, imagínense, gritaban, pero somos ciudadanos romanos. Y ellos maltrataron, los azotaron, los golpearon. Y el ciudadano romano tenía derecho a un juicio. Y ellos ni juicio de frente los trataron de esta manera. Imagínense Silas, siendo ciudadano romano, un hombre respetado en la sinagoga judía, con el aval de todos los apóstoles. Hechos 16, 23, 25 y 29 dice, los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Y algo pasó, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Es más, los diccionarios bíblicos hablan que Silas fue el que comenzó. Cantaban himnos a Dios y los presos los huían. Le dijeron inclusive a los soldados que los encadenen de la peor manera, con el cepo a sus pies, y estaban en el lugar tan al fondo de la cueva que ni siquiera sabían en qué momento el sol salía o el sol. ¿Se imaginan Silas pasando por este primer gran sufrimiento? Él estaba listo para emprender ese viaje, para predicar el Evangelio, asegurado por su ciudadanía romana y con el aval de todos los apóstoles. Uno diría, ¿cómo así? ¿Cómo él va a sufrir? Él se imaginaría, ¿cómo yo? Entonces, él con tanto dolor, la primera vez en su vida, ya Pablo ya lo había experimentado, pero primera vez en su vida que le dolía todo, porque fue azotado, le dolía todo. Y estaba en este lugar donde no podía ver el amanecer. Y mientras yo leía esta historia y leía lo que viene, recordaba una canción que Paz le hizo el cover no fue su primer video, que decía, aún en medio del dolor te alabo, aun cuando no tenga voz te alabo, aunque yo no entienda por qué, aún más fuerte cantaré. Y recordaba esa canción y la veía y la estudiaba una y otra vez. Me las compartía y estudiaba para ese sermón. Y me imaginaba las canciones que cantaba Silas. Cuando nos llevan al extremo de nuestro dolor, sale nuestro verdadero yo. C.S. Lewis decía en una cita, cuando hay placer, el Señor susurra. Pero cuando hay dolor, el Señor grita. ¿Y cuánto sabemos que cuando encontramos en momentos de dolor, escuchamos tan claro al Señor? Cuando nos encontramos en esa cueva tan oscura, lo podemos ver de manera más clara. Este mundo nos promete, este mundo nos empuja a un mundo sin sufrimiento. Nos empuja a escapar del dolor, a escapar de la muerte. No entienden que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Entonces, ¿qué pasa, queridos amigos, cuando el dolor llega a medianoche y llega sin aviso? ¿Qué pasa con nosotros? Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las falsas bienaventuranzas, enseñanzas de este mundo se basan solamente en la biología o en la química. No, come plátano, eso te da serotonina. Come chocolate. Yo digo amén por las endorfinas. Haz ejercicio por la dopamina. No, busca estas cosas. Amén, fantástico. El Señor creó la naturaleza para poder hacer eso, nuestros cuerpos también. Pero si ese es el único enfoque, y ahí es donde va siempre nuestra respuesta, en medio del dolor, no está bien. Estamos viviendo en esta cultura de muerte. Escapamos términos como la muerte y ponemos descanse en paz, tiene un sueño eterno. Sí, pues nos dejó, pasó una mejor vida. Realmente pasó una mejor vida. Es una cultura que ni siquiera nombra la muerte. Nos anestesiamos, querida familia, nos anestesiamos. ¿Por qué? No queremos encontrarnos con nuestro Creador. ¿Tenemos miedo de lo que va a ocurrir? Bueno, si tenemos miedo, pues tengamos éxito en nuestra muerte. Imagínense entonces una noche en la cárcel de Filipos. Azotes, muchas heridas, muchos pies puestos en el cepo. Hechos 16:25. A medianoche oraban y cantaban himnos y los presos los oían. Hechos 16:26. Un terremoto sacudió la cárcel tan fuerte que las puertas, las rejas se abrieron. Y el carcelero, que estaba petrificado, quería suicidarse, estaba petrificado de miedo. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? De rodillas les pregunta, ¿qué puedo hacer para conocer a Jesús? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dice, tienes que entregar tu vida a Jesús. Después fueron a su casa. Él mismo los atendió. Él mismo les ayudó con sus heridas. Él mismo. Entonces él y su casa fueron salvos. La aplicación entonces, querida familia, el día de hoy, ¿cuál es tu cárcel de Filipo? ¿Cuál es tu cárcel, Filipo? Hoy es un diagnóstico, una espera, un cuerpo que ya no responde, tal vez por las enfermedades que nos doblegan, sin esperanza. ¿Cuál es nuestra cárcel de Filipo? ¿Y qué vamos a hacer? Aún en medio del dolor, te alabo. Aun cuando no tenga voz, te alabo. Aun cuando no entienda el por qué, aún más fuerte cantaré. Que esto salga de nosotros. Dejemos de buscar esa anestesia de medianoche. Y empecemos en medio de la cárcel de Filipo a orar y alabar a nuestro Dios. Inclinen sus rostros, queridos amigos, por un momento. Permítanme orar por ustedes. Señor,
Te escuchamos. Te escuchamos hoy. Y habiendo sido aún como Juan Marcos, fracasando o aún sin haber fracasado como Silas. Señor, aquí estamos. No queremos más huir, no queremos más anestesias, sino queremos alabarte. Sino queremos reconocer quién tú eres. No queremos huir. Queremos correr hacia ti. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos que está pasando por un momento de dolor, que está en su cueva de Filipo, encarcelados. Te pido, Señor, que tú les renuevas las fuerzas, que tú le quites las vestimentas de desesperanza y tú puedas, Señor, darle esas ropas nuevas de gracia. Fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos. Regrésales el gozo de su salvación. Que toda tristeza, todo dolor, toda ansiedad, todo sufrimiento pueda ser levantado a ti. Y podamos aprovechar cada momento para escucharte y verte de manera más clara. Hazte presente en la vida de cada uno de mis hermanos. Y enséñanos, Señor, a levantar alabanzas en ese momento de oscuridad, de medianoche. Porque sabemos que en el momento que la noche es más oscura, viene el amanecer. Y tus misericordias se renuevan cada mañana. Te entregamos una vez más nuestras vidas, nuestro corazón. Y te reconocemos, Señor, como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, querida iglesia. ¿Aprendieron algo el día de hoy?